Volvemos al aire, 9 minutos pasan de las 11 de la mañana. Juliana Chacón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. He hecho todo lo posible, yo, el señor Errasti, el señor Bruno, la señorita Ceres, para poder salir en horario. Todos tengan en cuenta también que hacemos todo un movimiento en este metro cuadrado, 2 metros cuadrados que tenemos, que bueno, yo creo que lo hemos logrado. ¿Cómo anda usted? Total. La veo bien, con muy buena onda, y eso que empezó la clase. Pero viste que yo soy una persona medio extraña, no sé, a mí me gusta. Depende, yo le conozco todos los Estados Me Unidos. Me gusta trabajar, volvemos siempre, volvemos a la temática del martes anterior. A mí me encanta trabajar, sí. Lo que no me gusta es trabajar tanto. Lo digo así, tanto. Bien, vamos derecho porque me cagaste a pedo el otro día, así que yo tomé las riendas de la cagación. Es muy importante porque bueno, del otro lado nos están esperando, así que... Y yo dije archivado, fue muy claro, así que vamos con Hoy eso. tenemos una súper invitada que es para mí la queridísima Paula Jiménez España. Es poeta, narradora, psicóloga, periodista y astróloga. Son un montón de cosas. Un montón. Nació en Buenos Aires en 1969, publicó los poemarios Ser Feliz en Baltimore en 2001, La Casa en la Avenida en 2004, La Mala Vida en 2007, reeditado en 2019, que es uno que tenemos acá arriba de la mesita. Espacios Naturales en 2009, La Vuelta en 2013, Canciones de Amor en 2015, Paisajes Alrededor en 2015, Terrores Nocturnos en 2017, La Suerte, que es otro que está acá arriba de la mesa, en 2021, y este año El Cielo de Tuyita, hermosísimo libro. Muchísimo la tapa. En México también publicó la antología personal El Corazón de los Otros en 2015. Además de eso, está su libro de cuentos Pollera Pantalón, que fue reeditado varias veces, y su novela La Doble, que fue editada en 2018. También ese año publicó su compilación de ensayos La Cifra Mágica. En 2006 recibió el premio de poesía 3 de febrero. En 2007 el segundo premio de relato corto LGBT, lo voy a pronunciar como puedo. EGOAC, del País Vasco. En 2008 el primer premio Fondo Nacional de las Artes y en 2015 un reconocimiento del Premio Nacional del Ministerio de Cultura de la Nación. Fue traducida al inglés y al italiano. Participó en numerosos festivales internacionales. Como periodista colabora en Soy y Las 12, suplementos de Página 12 y con la sección Cultura de Clarín. Hola Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Bien, acá feliz. Gracias por esta invitación. No, a vos, gracias por aceptar esta invitación para charlar un poquito acerca de tu actividad como escritora y nada. Y siempre vamos un poquito como preguntando sobre... La primera pregunta es siempre, ¿cuándo empezaste? ¿Cómo empezó la literatura a aparecer en tu vida? Bueno, como literatura, por supuesto que ya en la adultez, ¿no? Pero, adultez, juventud, digamos, a los 20 y pico largos. Ahora, como escritura, desde la infancia. Y bueno, como en literatura podríamos decir que la lectura, ¿no? La lectura sí era, tuve un acercamiento, sobre todo a la poesía, en los primeros años de mi infancia, a los 9, 10 años, porque mi madre tenía una biblioteca de poesía, española sobre todo, porque vengo de familia española, y bueno, cuando ella se iba, para mí era como hacer algo escondido, ¿no? Entrar en su habitación, sacar un libro y leerlo. Los libros que no se podían tocar, ¿no? Claro, porque no se podían tocar, ¿viste? Porque se podían deshojar, romper, perder, qué sé yo. Pero hasta la Biblia leía, lo que encontraba. Lo que encontrabas. Y en tu primera infancia, en tu casa, digamos, ¿había alguien que recitara, que leyera, que cantara, algo de eso que te hubiese llamado la atención?
Sí, de hecho, bueno, creo que lo tengo bastante contado, ¿no? Que en mi familia hacían lo que se dice colmaos, ¿no? Como reuniones de los parientes españoles donde compartían el arte que hacían, ¿no? Que era cantar, recitar, tocaban instrumentos, pero eran instrumentos improvisados. Yo tenía un tío que hacía un instrumento con una caña a la que cortaba en un lugar, entonces bueno, la golpeaba contra una de sus palmas y eso producía un sonido hermoso. Y después otro que hacía como con los cubiertos sobre la mesa, también una percusión increíble. Bueno, cantaban y recitaban mucho, sí. Lindos recuerdos. Hermoso además, hermoso, como que dan ganas de irse, de viajar para ese lugar. Paula, ¿y después? ¿Qué pasó después con vos y la escritura, digamos, hasta llegar a esta adultez, ¿no? Y bueno, yo creo, viste, que también la poesía, siempre amé la poesía y la poesía en aquel momento que era una poesía rimada, ¿no? con muchísima musicalidad. Pero también creo que fue como el recurso que me quedó porque era muy desafinada. Entonces, ¿cuál era la manera de cantar? ¿No? Busqué un sucedáneo de la música y fue a través de la poesía. Entonces ese fue como mi camino de salvación, digamos, durante toda la adolescencia, mi refugio, y después se transformó en otra cosa, ¿no? Después ya busqué un poco la profundización, el conocimiento y el ejercicio, el trabajo. ¿Cómo fue esa búsqueda, digamos, ya con tendencias a la profesionalización? Digo, ¿lo hiciste sola? ¿Lo hiciste con maestros? Lo hice con maestros. Mirá, en principio fue con Dalmiro Sáenz, pero no era poesía, con él veía narrativa en mis 20 y pico. Después más grande hice algunos cursos en el Rojo, como con Daniel Molina. Paula, Ivana Jacos te saluda, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Espera, Paula, porque vos estás nombrando a Dalmiro Sáenz y lo pasás como si me estuviera diciendo Cacho Castaña, y me parece que, y lo estás diciendo en una etapa de tu vida muy jovencita. Me parece que esos escritores no pasan en la vida de una así. No, por supuesto. ¿Qué te dejó? Con ¿Qué pasó ahí? Dalmiro fue un antes y un después. Tengo todavía como muy frescas algunas de esas clases, algunas experiencias, ¿no? Con él, y era una persona bastante mágica, Dalmiro. Y de hecho buscaba, o sea, él fue el primero que me habló de Olga Orozco, por ejemplo. Y pequeña presentación. La luz es otra oscuridad o algo así, ¿no? Pero por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué en esas frases, en esa manera de hablar que tiene, o ¿qué te dejó? ¿Qué cosa te quedó de él como imposible traicionar a la hora de escribir? Creo que siempre me quedó como la observación del detalle, ¿no? Como, más que el detalle, digo, como ir a lo mínimo de la escena, ¿no? El cuidado de la narrativa, no irte por los grandes lugares y los grandes pensamientos, sino como detenerme en las descripciones, ¿no? Entrar en esos personajes, qué sé yo, o sea, en mi caso en ese momento escribía como algo medio, no sé por qué, medio gauchesco, creo que porque había leído La Patria Equivocada de Dalmiro justamente y tenía esa influencia, pero también, ahora que lo pienso, el humor. Dalmiro tiene libros de humor como ese del espermatozoide, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que a mí me había causado muchísima gracia, ¿no? Entonces, también es el sentido del humor de Dalmiro, era un tipo muy creativo. Y eso me quedó, y de hecho, yo escribo, en narrativa escribo humor, básicamente. Bien.
Y después, ¿quiénes otros? ¿Quiénes fueron tus otros maestros? Bueno, también María Negroni, que también es una poeta enorme y una narradora enorme, ¿no? Y mi última maestra dentro de la poesía, Diana Velesi, sigue siendo mi maestra, aunque ya no tomo clases con ella. Pero bueno, con Diana entendí que me lo tenía que tomar en serio, ¿no? Algo pasó ahí que Diana hizo una diferencia. Me acuerdo que al comienzo yo le dije que pintaba y no sé qué, y es como que ella me dijo, bueno, acá, o sea, tenés que tomar como cartas en el asunto, ¿no? Como ponerte a escribir o ponerte a pintar, pero dedícate a una cosa. Sí, la vieja escuela, sí, la vieja... Pero en ese momento para mí fue fundamental, porque yo estaba muy dispersa y ella debe haber pescado eso, me parece, ¿no? Eso fue lo que me puso como en órbita y me acuerdo que yo era joven y salía y qué sé yo, ¿viste? Por eso ¡Qué loca, qué loca! Y yo la tenía a Diana, yo vivía en Caseros y yo tenía clases con Diana los miércoles a las 11 de la mañana. Y pasara lo que pasara, aunque me hubiera costado a las 6 de la mañana, estabas ahí. A las 11 estaba en Palermo tocando el timbre de su casa. Ese ejercicio de tener que cumplir, pero por pasión, a mí creo que me salvó la vida. Mi vida fue otra a partir de que Diana pudo como ayudarme a encauzarme, ¿no? En cuanto a la poesía. Todas tus búsquedas son, digo, ¿no? Leyendo tu biografía son interesantísimas, porque digo, de algún modo van todas, hoy cuando nombraba todas tus profesiones, Ivana decía, son un montón, pero ¿consideras que se relacionan entre sí? Sí. Fíjate que siempre el vehículo es, diría la palabra, ¿no? Pero la palabra en un sentido simbólico, ¿no? Porque en astrología no se trata de la palabra, sino del símbolo, de la lectura del símbolo. De todas maneras, digo, la poesía también, ¿no? Hace algo con la palabra que no es simplemente palabra, ¿no? Es esto, el símbolo, el límite con algo como, digamos, como sagrado, ¿no? Me gusta pensarlo como sagrado porque toca algo que no es de este plano, ¿no? Algo que está más en consonancia con lo cósmico, no sé, con otro lugar, ¿no? Que no es el lugar de la materia nada más. Y bueno, en cuanto a la psicología, digamos, la palabra es como una especie de cañita de pescar para ir a buscar algo profundo, ¿no? Que está en el inconsciente, ¿no? Por lo menos así tratamos de trabajar también desde el psicoanálisis, ¿no? Fuera de la literalidad, en todos los casos claro. Es fuera de la literalidad. ¿Y el periodismo? Bueno, el periodismo sí hay algo más, el lenguaje adquiere una categoría más terrenal, si querés, ¿no? Se trata de informar. De todas maneras, yo hago un periodismo más literario, ¿no? Busco trabajar desde la crónica, ¿no? Tampoco es que soy una periodista de todos los días, del diario de todos los días, sino, bueno, escribo para suplementos o hago notas de opinión. Mi trabajo tiene que ver con pensar un poco la cultura y el género. Y bueno, pero son temas también que están en el fondo de mis intereses y también son a través del periodismo ejercité, digamos, una manera de ver que va a parar a las otras actividades que tengo. Por ahí leía que alguien había hecho una reseña de tu libro, La Cifra Mágica, y decía por ahí que te recordaba
cuando decidiste estudiar periodismo y contaba la anécdota que le dijiste, yo quiero vivir de la escritura. ¿Se puede vivir de la escritura? Mira, no leí esta reseña. Después no me acuerdo de quién era, pero sí, la voy a buscar y te lo voy a pasar. Dale. Qué sé yo, en otro momento era más fácil vivir de la escritura. En este momento no, porque el periodismo está excesivamente precarizado. Entonces ya es diferente esta época. En otro momento era más fácil, porque yo vivía más desde, dando talleres y haciendo notas para Página 12. Ahora los talleres podrían ser, pero la verdad que el periodismo no te permite, si no tenés un sueldo fijo, no te permite vivir de él. Y en cuanto a los libros editados y demás. Y bueno, qué sé yo supongo que si tenés libros publicados en grandes editoriales tendrás otros ingresos, ¿no? Cuando trabajás, cuando publicás en editoriales independientes, bueno, las editoriales independientes apenas se mantienen a sí mismas y pueden publicar, entonces no siempre pueden darte réditos de sus ventas. Claro. Y además también es muy difícil, digamos, habrá algunas que pueden dar y no dan y es muy difícil desde el escritor saber cómo se están moviendo los libros. Entonces diría que no. ¿Crees que esa imposibilidad de vivir, digamos, de los libros publicados es beneficiosa para el escritor en cuanto a su propia escritura o no? Sí, yo creo que es beneficiosa, muy beneficiosa, solo que creo que se usa este argumento de que no sea, de no corromper la escritura mezclándola con el dinero, justamente porque así las editoriales también salvaguardan su kiosquito, ¿no? Total. Yo creo que hay que romper con el tabú de que el dinero y la poesía tienen que ir por caminos separados, porque para mí es un tabú que beneficia a los que sí hacen guita con la poesía. Claramente. Paula, en tu formación como psicóloga, digamos, el pasaje por la academia o como periodista, ¿crees que afectó positivamente tus búsquedas poéticas o crees que no? ¿O crees que las cagó? ¿Cómo fue? Yo te diría que sí, pero andás a ver, ¿no? Digo, capaz que si yo no hubiese estudiado psicología o no hubiese ejercido periodismo, tal vez escribiría mejor, no sé qué decirte, o sea, hasta ahora soy quien soy y estoy contenta con esto, pero no sé qué hubiera pasado si no hubiese elegido ese camino. Claro, a veces hablamos en este espacio y decimos, bueno, si la formación académica finalmente no termina siendo un peso, o si termina siendo un camino que te permite adquirir determinados conocimientos sin necesidad de quedarte pegado a eso. Bueno, yo no me quedé pegada a la psicología, ¿no? Creo. Sí, Paula, te hago acá voy a usar un término que hay mucha gente que le molesta, no sé por qué, en cortos interruptos puede ser. Y te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo llegaste a la astrología? ¿Hola? Sí, ¿cómo llegaste a la astrología? ¿Cómo llegaste a la astrología? ¿Y por qué? Sí. No, mira, la verdad que llegué casi impulsivamente. Yo me había hecho un par de cartas astrales, pero hubo una vez que una amiga, que era poeta también, Estela Sagredo, me hizo una carta y me flasheó tanto su perspectiva. Era la primera vez que me hacía una carta a un astrólogo de Casa 11. ¿Lo qué? Que no lo dudé, no sé, ese mismo día, después de hacer la carta, me fui hasta Casa 11 y me escribí. Ni lo pensé, me fascinó.
Y bueno, eso me cambió la vida. ¿En qué sentido? Así como Diana estás diciendo me cambió la vida, me cambió la vida, no es cualquier cosa. ¿Qué significa? No, que me cambió la vida. Me cambió la vida. La manera de interpretarla. La manera de vivir, la manera de verla, la manera de sentirla, la manera de caminarla, ¿qué? Sí, todo eso. Sí, todo, porque es como incorporar una perspectiva diferente. La astrología es una perspectiva, sí, claro. Era una perspectiva muy diferente que la que yo había construido hasta ese momento. Hay uno de los libros de Paula que se llama La Suerte, es un librazo que está amarrado a la astrología. Bien. Por decirlo de alguna manera. No sé si es el verbo. Paula, pero además de escribir poesía, ¿no? Y además de hacer estas actividades que decíamos, escribís narrativa, y uno de los libros más reeditados y más leídos es Pollera Pantalón. ¿Qué te llevó a escribir esos cuentos? Bueno, creo que estar harta me llevó a escribir esos cuentos, porque esos cuentos los escribí a comienzos de los 2000, hace 20 años. Lo publiqué hace 10, pero los empecé a escribir hace 20 años. Y sí, harta te digo, ¿no? O sea, son cuentos escritos en clave de humor, pero totalmente feministas. Yo creo que he sido siempre una feminista, digamos, espontánea, ¿no? No es que era activista, no era militante, aunque siempre estuve cerca de las militantes desde los años 90, pero como mi feminismo se gestó adentro mío por cansancio. Como dijo Rosa Parker, ¿no? Cuando la quisieron levantar del asiento en el autobús, dijo: no soy revolucionaria, estoy cansada. Bueno, eso, por eso. No por revolucionaria, sino por cansancio. ¿Por qué tardaste 10 años en publicarlo? Primero, porque tardé mucho en corregirlos. Y en los últimos cuentos sí, hay un par de cuentos que los escribí después, pero también creo que no había mucha posibilidad de publicar un material así, Totalmente. No abundaban. Ahora sí, ahora hay muchísima literatura feminista, pero cuando yo publiqué ese libro no había prácticamente, había muy poco. Había, por supuesto, pero quiero decir que humor, más feminismo. Eso era un montón, era como, claro, entonces ahí me ofreció publicarlo La Mariposa Leguana, pero antes de eso, una amiga mía que se llama Serena, que vive en Barcelona, fue publicando los primeros cuentos dos de los cuentos de ese libro en fanzines que vendía en el subte de Barcelona. Y bueno, lo hizo durante años. Ella vivió de esos fanzines, de la venta de esos fanzines, y yo viajé a Europa con la guita de esos fanzines. Tremendo. Porque me daba €1 por fanzine vendido, ¿entendés? Y vendió cualquier cantidad. Y €1 era un montón de plata. ¿Qué te parece? Ahora también. Como, no sé, como 2.000, 3.000, era una locura. Y después acá en Buenos Aires, una amiga, Dafne Epidemón, que es una de las editoras de La Mariposa Leguana, me propuso como compilar esos cuentos y venderlos. Y editarlos y venderlos, digo, porque la verdad que también los vendí muchísimo. Los sigo vendiendo. ¿Cuáles son para vos las distinciones, digamos, la unión, no es la palabra, la igualdad, si hay igualdad, o la mismidad, y la diferencia entre poesía y narrativa? ¿Cuándo considerás que podés irte hacia un lado o hacia el otro?
En la escritura. En la escritura. Claro, porque como en la experiencia de lectura, te diría que hay lecturas que están ahí en un límite, ¿viste? Sí. Que no podría como definir de qué se trata, por suerte, y cuando sucede eso me encanta. Pero yo en la escritura tengo otra experiencia, porque como te decía antes, ¿no? Casi toda la narrativa mía es de humor y además, por ejemplo, el último libro, que es un libro que todavía está inédito, es más bien de no ficción, ¿no? Entonces siento que ahí toco la poesía de a ratos, ¿no? No es todo el lenguaje poético, sino que es por momentos. Ahora también hay una cuestión, ¿no? Cuando escribís poesía y también querés contar algo a través del poema, ¿no? Ahí también es la construcción de un registro que está en un límite a veces difícil de lograr, ¿no? Como contar algo y al mismo tiempo que el poema no se desequilibre, que sigue siendo un poema. Yo creo que siempre hay que trabajar, ¿no? O sea, que nada sucede de modo espontáneo, o cuando algo sucede de modo espontáneo, después a lo largo de una obra tenés que trabajar para mantenerlo, ¿no? Entonces, en mi caso, el límite no sé si está tan claro, pero una vez que logro un registro, trabajo para mantenerlo. En tu último poemario editado, El cielo de Tullita, aparece claramente esto de los poemas que también cuentan algo, ¿no? Sí. ¿Por qué se llama El cielo de Tullita? En la presentación vos dijiste, yo sé que es, en la presentación que yo vi virtualmente, dijiste, yo sé que es, como corrigiéndote, que es el cielo Tullita, pero el libro se llama El cielo de Tullita. ¿Por qué ese título? Es el cielo Tullita porque es uno de los cielos de la esfera Kamadhatu, que es como, digamos, para el hinduismo, el universo, ¿no? Que está compuesto de varios cielos. Dentro de esos cielos está el cielo Tullita, que es el cielo de los seres puros porque no han nacido todavía o porque están naciendo, ¿no? Entonces, bueno... Ya van a volverse impuros. Van a volverse impuros, sí. Claro. Y bueno, pero mi hija era muy bebé, y entonces yo pude observar, ¿no? Esa pureza en un ser. Claro. Y a partir de mi vínculo con ella fueron surgiendo la mayoría de esos poemas, y también extensivamente, yo como ahora estoy viviendo en una zona rural, yo vivía en la ciudad, esa conexión pasó también como a todos los habitantes de esta naturaleza que me rodea, que no es solo mi hija, ¿no? Están los zorzales, el colibrí, las flores, los gatitos, los árboles. Creo que esos son seres puros, esos seres puros no se van a corromper. Paula, el libro El cielo de Tullita está dividido en dos partes, Kamadhatu, y Warmayanai, no sé si lo pronuncio bien. Sí. ¿Por qué esa división? Bueno, Kamadhatu por esto que te decía, ¿no? Porque incluye los poemas, esos poemas están dedicados a la mayoría a mi hija, ¿no? Y uno de esos poemas se llama El cielo de Tullita, y el otro, Otto, ya hablé como mi hija. Y el otro, no me sale ahora el nombre. Warmayanai. Sí, es un vocablo quechua que quiere decir ser amado o casamiento, depende, ¿no? Casamiento entre seres amados. Y en realidad busqué una palabra, o sea, es una palabra que aparece en uno de los poemas, en un poema que se llama Cusco, para hablar, digamos, de los
de lo que está arriba y lo que está abajo, ¿no? Como el casamiento entre los opuestos pero que van juntos, ¿no? O sea, los opuestos que van juntos hacia un mismo lugar. Y creo que, bueno, de alguna manera es una palabra que me lleva a los elementos de la Tierra, a las cosas que están juntas en la Tierra, o a las uniones magnéticas entre los seres de la Tierra. Y entonces también era una forma, ¿no? Por un lado el cielo, por el otro lado la Tierra. Creo que los poemas del final tienen más que ver con la experiencia de la Tierra, sí. Exacto. Hermoso, hermoso. El cielo de Tullita, por favor, léanlo, porque es totalmente precioso. En tu poesía siempre, ¿no? En realidad, creo que en casi todo lo que escribís siempre se ve una búsqueda, o si querés, una mirada, digamos, budista, filosófica, ¿no? Como esto que vos nombrabas de la poesía como una experiencia con lo no material. En una entrevista el otro día decías como experiencia de lo espiritual o como rezo. ¿Cuál es tu perspectiva, teniendo en cuenta esta posición, cuál es tu perspectiva de la poesía actual? ¿Qué ves alrededor? Bueno, tener una sola perspectiva, digo, hay como mucha gente que está escribiendo, ¿no? Y hay diferentes registros que se están generando, entonces no puedo como englobar, ¿no? Yo, particularmente tengo la suerte de trabajar con poetas que a mí me gusta mucho lo que hacen y que siguen trabajando como un registro lírico, ¿no? Y son poetas jóvenes y son poetas jóvenes, digo, están escribiendo, perteneciendo a una... no están solos, digamos, en esta lírica, ¿no? Pertenecen a una generación, como decía Tamara Kandelsheim. Y después, bueno, sí hay como otra poesía que quizás es como más, tiene que ver más con las redes sociales, es un lenguaje un poco más ligero, coloquial o cotidiano, que no sé si me interesa tanto, depende, ¿no? Depende siempre qué poeta. Entonces, tengo como una mirada como diversa, no podría englobar todo lo que hay en una sola opinión. Hay cosas que me gustan mucho y hay otras cosas de las que me siento un poco ajena. Bien. Antes de pedirte que compartas con nosotras alguna lectura de algunos de tus poemas, quería que le comentaras a los oyentes el taller que vas a dar en el Conti, la clínica en literatura, y el camino secreto, las vueltas del yo, de los enamorados a la rueda de la fortuna, que das con Mercedes Araujo. Contanos un poquito, porque si alguien está interesado en hacerlo y demás. Bueno, sí, mira, son los dos proyectos en los que estoy trabajando ahora. Por un lado, la clínica de escritura en el Conti. Vamos a estar en este momento recibiendo proyectos. Hola. Uy, creo que... Hola. ¿Se cortó? Sí. No, por ahí le están llamando para. A ver si vuelve a sonar. Paula, ¿estás ahí? Hola, Paula. Puede ser un problema de señal, La noche. Y hola. No, ahí está. Se había cortado. Justito. Se cortó. Retomemos, por favor. A ver. Sí. Se está... ¿No? Se cortó recién, justito cuando empezabas a explicar, creo que la clínica del Conti, que estaban recibiendo proyectos. Bueno, básicamente vamos a estar recibiendo proyectos, vamos a seleccionar 12 proyectos en los que se va a priorizar el trabajo de experimentación con el lenguaje, pero también
la búsqueda del sentido, ¿no? O sea, ese equilibrio tan difícil, ¿no? Pero que podrías definir a la poesía, y a la poesía que por lo menos a mí más me interesa. Por otro lado, con Mercedes Araujo ya desde el 2020 estamos trabajando en el Camino Secreto, Tarot y Poesía, que es un curso online. Ahora empezamos con otro de los módulos en los que tratamos de trabajar la relación entre los arcanos mayores del tarot y las poéticas que representan cada una de estas energías, ¿no? Como hay obras enteras, digamos, o hay poemas, o hay periodos en la obra de un poeta en las que se puede ver claramente cómo funcionan estos arcanos, ¿no? Qué sé yo, hay poetas que, digamos, trabajaron intencionalmente. Por ejemplo, Silvia Plath, para muchos de sus poemas sacaba una carta del mazo y a partir de esa carta escribía un poema, ¿no? O Olga Orozco, que tiene muchos poemas dedicados, ¿no? Como los Juegos Peligrosos, directamente inspirados en los arcanos del tarot. Pero hay otros que hablan, ¿no? Como, qué sé yo, Sor Juana Inés de la Cruz desde la sacerdotisa, ¿no? Uno lee a Sor Juana y pensás en la sacerdotisa, por decirte a alguien, ¿no? Sí. Entonces a veces podemos ubicar en esas obras los arcanos y otras veces los arcanos fueron fuente de inspiración de grandes poetas. Tratamos de estudiar e investigar esa relación. Bien, los que quieran buscan, ¿no?, en el Conti la clínica en literatura, y para inscribirse en el Camino Secreto, Tarot y Poesía, las vueltas del yo, de los enamorados a la rueda de la fortuna, ¿cómo hacen? ¿Te contactan a vos? ¿A dónde pueden? Sí, se pueden contactar conmigo, y también está el Instagram. Bien. El Camino Secreto, Tarot y Poesía. Perfecto. Bueno, no nos queremos ir sin que nos leas algunos de tus poemas. ¿Tenés alguno para compartirnos? Claro, por supuesto. A ver, podría ser... A ver, bueno, podría ser El cielo de Tullita, el que le da el nombre al libro. Sí. Dice así. Una monja budista enseña hoy a ponerse de pie sobre el tatami sin apoyar las manos. Siendo una con su respiración, enfrenta las dos palmas a la altura del pecho y eleva así su espíritu para que sea seguido por su cuerpo. De este lado de la notebook veo a Victoria doblando sus rodillas hacia atrás y maniobrando las piernas y los pies sin pedirle aprobación ninguna al resto de los huesos. Sé que a la larga perderá este don, la fluidez con que cada falange le permite caer al piso casi sin lastimarse. Tampoco su cabeza, estoy segura, fue invadida por dolorosos pensamientos. Por sus fosas nasales, con naturalidad, pasa el oxígeno igual que baila el viento entre el ciprés y el tilo, y después cruza ventana adentro a nuestra casa. Para esta clase dirigida a los suscriptos del canal de YouTube, ¿podría mi hija servir de ejemplo idóneo sobre el arte de erguirse sin ayuda? Como la monja, tampoco tiene pelos en el cráneo, apenas una sombra castaña que planea sobre su coronilla como un pájaro. No quiero presumir, pero a veces a mí me hace parecer que recibiera desde la inmensa esfera Kamadhatu señales de pureza del cielo de Tullita. Es precioso. Yo sé que estás re apurada porque ahora tenés que trabajar y te pediría 100 más, pero bueno, te quiero agradecer profundamente que hayas aceptado esta invitación
Y nada, lean a Paula porque es tremenda escritora y poeta. Mil gracias, Paula. Gracias, Juli. Un abrazo grande, Paula. Muchísimas por la gracias. invitación, me encantó. No, un placer tenerte así, desde el otro lado del teléfono, un placer tenerte en el estudio. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo enorme. Un abrazo. Tenemos que decir algo, Juliana. ¿Quién es Paula? Paula Jiménez España es mi maestra. O sea, para mí es como un mimo a mí misma invitarla y charlar con ella. ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegué? Llegué porque por Claudia Massín. ¿Y Claudia Massín Claudia cómo llegó? Massín es muy amiga de Paula Jiménez España y bueno, las dos son discípulas de Diana Vélez y demás. Bien. O sea que tenías que estar ahí. Tenía que conocerla, Paula, tremenda además. La verdad que como maestra es... Paula, ¿estás ahí todavía? Sí, estoy. Escuchame una cosa. Gracias, Juli. Necesito Me hacerte... encanta trabajar con Juli, tengo que decirlo. Bueno, yo necesito... Gracias. Bueno, mira qué lindo. Yo necesitaba hacerte una preguntita. Yo me voy. Necesitaba hacerte una preguntita acá, porque bueno, nosotros con Juli venimos trabajando hace mucho, nos conocemos desde que tenemos uso de razón, pero además en la radio venimos trabajando hace mucho tiempo, hemos compartido diario, ahora compartimos una revista digital, o sea, hace mucho tiempo estamos en el camino de la escritura. Desde distintos lugares, pero a las dos nos gusta muchísimo y además a mí me gusta muchísimo la literatura y muchísimo la poesía también. Yo tengo la absoluta convicción de que es una excelente escritora, excelente poeta, excelente narradora. Y es como que siento que le cuesta un poco compartir todo lo que escribe y todo lo que produce. Y que es una rácana, ya se lo dije, que lo tiene que compartir. Vos que sos la maestra, Y ¿opinás la lo mismo verdad que yo? Sería buenísimo que lo compartiera, porque es muy lindo lo que hace. Es muy, me encanta a mí, Juli, es muy lírica, es profunda, es todo lo que yo decía que a mí me gusta en un poeta. Bueno, listo. No, sé que tu palabra va a tener mucho más peso que la mía, te agradezco profundamente el acompañamiento. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Bueno, Paula. Ivana, un abrazo. Un abrazo Gracias, grande. gracias Paula, un abrazo gigante. Bueno, dicho esto, habrán escuchado, es la profe de una grosa, la Paula Jiménez de España. Igual dijo, no sé qué, tengo todo el antepasado de español, y sí, Jiménez, España. Léanla porque es tremenda poeta. Léanla y en algún momento, bueno, le pegaremos una patada a Juliana y podremos empezar a leerla a Juliana como corresponde. Señora, un placer, como siempre. No, por favor. 52 minutos 3 pasan de las 11 de la mañana, pasó la señora Juliana Chacón en Kilómetro Cero.